Existen dos fuerzas trenzadas en una lucha muy antigua, estas conocidas por todos los registros revelados en este planeta Tierra, son las fuerzas de la luz y las tinieblas. La primera, muy anterior a la segunda, porque esa segunda es posterior y por ende más débil, más lánguida, incapaz de prevalecer ante la luz. Sin embargo, en este planeta, posiblemente eso, a los ojos de ustedes, no sea tan evidente. Eso no significa que ese principio que acabo de mencionar no sea cierto. Lo que significa es que nosotros, aquí está mi pequeño hijo, que nosotros no conocemos realmente lo uno de lo otro. Bienvenidos todos a esta transmisión de esta noche. Eso fue lo que vio desde hace aproximadamente 12.000 años este personaje, Enoch. Y a partir de este momento haremos un recorrido por todos aquellos que han podido visionar, siendo contactados por los hombres de las estrellas, la evidencia de cuál es el principio original de esa luz de la cual les estoy hablando. En la transmisión de la noche de ayer hablamos del amor, de la comprensión y de la necesidad ineludible de aprender a perdonar, a servir. Porque esa ley se entregó a la humanidad para que pudiéramos finalmente deshacernos de las fuerzas tenebrosas que han inundado el corazón y lo han endurecido para que jamás se manifiesten aquellas que desde el principio fundaron la creación. Estas del Verbo, estas de Cristo, esta del Padre Eterno que dijo abiertamente: yo existo aunque no me veáis, y yo estoy en sus corazones aunque no me sintáis. Yo soy el Eterno, el sin nombre y el sin fin. Así pues, cual manifiesto que llega a la inteligencia solamente del que sabe escuchar, es que los hombres de la tierra hoy pueden acercarse a las fuerzas originales que dieron origen a la creación, contenidas en un recipiente preciosísimo del cual se dotó a todo ser humano en el universo. Es el corazón, que siendo que palpita y se siente en el pecho como músculo de carne, antes de ser eso que se puede palpar o sentir físicamente, es el espíritu que lo creó todo en el universo. Bienvenidos todos, muy buenas noches, en todo lugar de las Américas de donde nos están escuchando. Igualmente, en Europa, en Asia y en todo el planeta Tierra, conectándose a esta hora de la noche, a esta transmisión como siempre especial, en la que hablaremos de lo que aparentemente se conoce pero no se sabe nada todavía. El juez y asombro de los tiempos, aquel que dijo que vendría, aquel que todas las profecías anticipan que llegará sin relación con el pecado, es decir, fuera de este tiempo y de este mundo, en uno próximo, nuevo, en el que los hombres declara conciencia, y aquellos humildes y dispuestos que luchen por merecerlo, lo podrán ver. Ese Jesús que todos ustedes aman, que todos ustedes siguen, que todos ustedes necesitan, pero que concluyeron que las religiones no les pudieron ofrecer su verdadera enseñanza y aún así lo siguen buscando. Es más de lo que se nos ha dicho, es mucho más de lo que se nos ha mostrado. Su semblante verdadero está solamente en la interpretación de sus parábolas, de sus enseñanzas y de sus actos. Y todo lo que se pueda aprender de él en esta vida es el pasaporte al amor y la comprensión que tanto hemos buscado contener, si finalmente hemos entendido que es la única fórmula de supervivencia que se nos ha ofrecido a los hombres de la tierra.
Ese Jesús aparentemente evidente, del que todo se sabe, supuestamente, es un enigma para muchas personas que necesitan beber de su profunda sabiduría. Yo quiero invitarlos en este momento a un viaje cuyo punto de partida es el principio del verbo en el que nada había sido creado aún. Acompáñenme y en el transcurso del mismo ustedes conocerán las fuerzas que formaron el infinito universo que sigue todavía creciendo. Cuando Juan dijo que al principio era el verbo y el verbo era con Dios y este mismo era Dios, aún no existía la creación, manifiesta como galaxias y todo lo que vemos como maravilla de universo. Sin embargo, en ese principio invisible era espíritu, era alma, era ser, cosas que ni siquiera en ustedes pueden verse. En un ser humano, su pensamiento no es palpable, pero existe. Su espíritu no es tangible, pero lo anima y se manifiesta a través de su cuerpo. Y su alma no es reconocible por la ciencia de la tierra, pero indudablemente conduce al hombre siempre hacia la luz, en tanto éste la quiera escuchar. Ahí pues tenemos los principios que convergen en el corazón de todo hombre en el planeta Tierra y en el universo, porque fuimos hechos bajo el mismo linaje y modelo de verbo. En ese principio del que les estoy hablando, el Padre Eterno surgió, el Santo Espíritu apareció, creado por Él, y esas dos fuerzas, Él y ella, dieron a luz al vástago de la creación. Y no hay otra forma de explicarlo porque fue exactamente así. No hay otra historia que sea verídica porque esa es la única real. Y el Cristo apareció no como un hombre, porque en este principio del que les hablo los hombres no existían. Recuérdenlo, las humanidades, sus mundos y los soles que alumbran la masa del universo aún no eran. Esto que les digo es llamado preexistencia. La concentración de todas las fuerzas vivientes que no son visibles a los ojos de ningún ser, pero que en espíritu contienen toda la vida increada que se necesita producir. Esas fuerzas del verbo son de las cuales hablo. Y, siendo espíritu, nacieron como tal, y el Cristo es el producido por sí mismo conteniendo al Padre y a la Madre al mismo tiempo. Es ese ser indecible, porque no hay manera de describirlo físicamente. Recuérdenlo, no la hay. Es el que creó todo lo que ustedes pueden ver en el universo. Y lo hizo todo mediante el verbo. Esa fuerza del principio, el Cristo la usó para crear. Porque en ella se contenía toda la memoria de lo que sería creado posteriormente. Así pues, nació el que Jesús vino a mostrar a la tierra. Jesús como hombre aún no era, pero ya preexistía el plan de que viniese a este planeta para enseñarle a los seres humanos de aquí cuál es el verdadero horizonte de luz para el que fuimos creados y que aquel engaño de la rebelión que es muy posterior a ese Cristo, no tuviera más efecto en nosotros. Porque sí, el Cristo, sin ser un hombre, tomó la decisión de que en todos ellos debía contenerse, aquí, en su propio corazón. Él mismo se repartió en todos los corazones de las humanidades, de todo el universo, de millones y millones de mundos incontables en las que éstas existen, poblando el infinito. El Cristo no es un asunto ni un acontecimiento religioso por esa razón. ¿Qué religión lo ha explicado? ¿Qué religión lo puede enseñar? ¿Qué religión lo puede contener?
si desde sus entrañas todo está torcido? Jesús lo denunció. Vosotros sois como sepulcros blanqueados, que por fuera se muestran muy hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Así pues, Jesús ha sido solamente una imagen para atraerlos a ustedes hacia una trampa en la que no se enseña su real sabiduría. Pero ésta está dispuesta para que quienes finalmente, desprovistos de todo dogma, puedan encontrarla para analizarla valiéndose de su propia inteligencia y corazón, la pongan en práctica sin más dilaciones y sin vacilar, se hagan un hombre nuevo. Así caminó Cristo humildemente entre las personas hace 2000 años. Y así volverá a caminar cuando éstas hayan adoptado y aprendido de su enseñanza a ser iguales a Él. Y esa es la respuesta que se está esperando de esta humanidad. Ahora bien, dicho todo esto, y terminando de saludar a quienes han recién llegado a esta transmisión, bienvenidos. Los invito a hacer este recorrido, porque desde ese principio del Verbo, en el que el universo no había sido creado, pero el Cristo ya había nacido como ese ser del cual les hablé, al punto actual, bueno, los tiempos son incontables y lo que ha sucedido aún por fuera de este planeta es incomprensible. Pero podemos ir a un punto en el que a lo que nosotros atañe podamos entender las fuerzas que de Cristo se han manifestado en la tierra. Él fue anunciado, su primera venida, por muchos profetas que fueron enviados antes con la finalidad de advertir a la humanidad terrestre que el Cristo mismo, el autor de la vida, llegaría al planeta Tierra y que mostraría el verdadero sendero y que enseñaría las cualidades del hombre universal que lo puede contener, deshaciendo las obras del mal que aquí se enquistó como una oscuridad en la mente y en el corazón. Así pues, el Cristo apareció, pero primero fue mostrado. Y 10.000 años antes, es decir, 12.000 años antes del presente y 10.000 antes de la primera venida de Él, se lo mostraron a Enoc. Y este es el viaje por la historia al cual los he invitado. Porque en el capítulo 71, en visiones, Enoc describió esto. Y con ellos la cabeza de los días, recuerden eso. Su cabeza era blanca y pura como lana, así como sus vestidos que eran indescriptibles. Dice después que también eran blancos. ¿Qué conexión tiene todo lo que he dicho con esta parte del libro de Enoc? Resulta que al punto en el que esta galaxia existe, como Vía Láctea, y su sol central sincroniza a todos los soles que alrededor de ella existen, la luz de Cristo, esa del principio, también es la luz que manifiestan todos los soles del universo, que sí se pueden ver, pero no es porque la luz de Cristo sea esa que se ve, no. La luz de Cristo es la que en ese sol acciona para que éste produzca su propia luz y nosotros la podamos ver. El Cristo, recuérdenlo siempre, es una fuerza invisible, pero anima todo lo que es visible, aún la luz y la energía. Ese sol central de la galaxia gigantesco es la habitación y lugar de un ser muy especial que se le mostró en visiones a Enoc. Enoc lo llamó la cabeza de los días. Quiere decir que sí lo pudo ver, digámoslo así, que tiene cuerpo. Y él dijo que era la cabeza de los días, como significando que es la inteligencia que sostiene todo, el que va adelante, el primero. Podrían significar muchas cosas lo que dijo Enoc, pero van en ese horizonte.
la cabeza de los días. Y es aquí donde ustedes deben prestar atención porque la descripción que él hace de lo que ve es que su cabeza era blanca y pura como lana y también sus vestidos que eran indescriptibles. Si esto aconteció hace 2000 años, recuerden que Enoc fue visitado por Gabriel y otros arcángeles que en entrevista constante le mostraron la visión del futuro. Gabriel siempre ha hecho eso a lo largo de la historia. Por ende, en el libro de Enoc aparece en varias partes. Ese papel de Gabriel es comprensible al seguir la historia saltándonos casi 10 milenios hacia el futuro. 2600 años antes de la actualidad en la que ustedes me escuchan. Sucedió esto, que Daniel en el capítulo 7 describió. Nuevamente Gabriel se le presenta y le muestra la visión del futuro. Pero en esa visión apareció esto. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Su trono llama de fuego y se sentó un anciano de días. Miren la concordancia, porque es que el análisis de todos estos textos tienen que hacerse con una gran objetividad, viendo no solo las similitudes, sino interpretando los símbolos que en ellas existen, puesto que la palabra días ahora se convierte no en una casualidad, sino en un símbolo que hace referencia de lo que debe ir conectado. La cabeza de los días y el anciano de días son el mismo. Pero vamos a comprobar si es verdad. Miremos el resto del símbolo. Su vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. ¿Y no es eso mismo lo que dijo Enoc hace casi 10.000 años antes de este suceso? ¿Por qué Gabriel le muestra con tanta diferencia de tiempo al mismo ser? Porque están viendo exactamente al mismo personaje, tanto Enoc como Daniel. Están presenciando un trono que no está en el planeta Tierra, por lo tanto no tiene similitud con los tronos de los monarcas que en la historia de la humanidad, bueno, digamos que han sido una vergüenza. Esto no, esto es otra cosa. El ser que está sentado en ese trono es anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Y sí, advierte que millares le servían y millones asistían, y este es el mismo trono que está en el Apocalipsis. Exactamente el mismo. Pero no nos adelantemos todavía. Vámonos al punto en el que el Apocalipsis apenas lo presenta. Y esto fue 600 años después al acontecimiento de Daniel. Recuerden, estamos estudiando concordancias con la finalidad de comprender lo que a partir de ahora dejará de ser un misterio para ustedes. ¿Quién es el Cristo? ¿Quién es el anciano de los días? ¿Y quién es Jesús? Escuchen, porque Juan también lo vio y nuevamente fue Gabriel el que se le presentó a Juan y le dictó el Apocalipsis. Ustedes muy bien lo saben si la han leído desde el principio. Gabriel es el arcángel inmortal encargado del mensaje divino y también de profecía para la humanidad terrestre. Y entonces Juan vio esto. Dice que vio a uno semejante al Hijo del Hombre vestido con una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza, nuevamente el símbolo, y sus cabellos eran blancos como blanca lana. Hasta este momento, todos ustedes, posiblemente estudiosos también de Jesús y sus enseñanzas, deben ya haber caído en cuenta que aquí nos está describiendo a Jesús, porque Jesús nunca se concibió en los diferentes registros como de cabello blanco o barba blanca.
Por lo tanto, la visión de lo que aquí se está mostrando como un ser que se presencia obedece al símbolo que hay que interpretar. Voy a continuar porque allá vamos. Dice, además, que sus cabellos eran blancos como lana blanca, como la nieve. Y aquí hay un poco más amplitud en la descripción. Sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente, como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Quiere decir que es muchísimo poder y autoridad la voz estentórea de este ser que Juan escuchó y vio en sus visiones. Así pues, y hasta ahora podemos llegar a una conclusión que es bastante obvia. Enoc, Daniel y Juan vieron lo mismo. Gabriel los condujo para que vieran el anciano de los días. Y recuérdenlo, el Cristo y el anciano de los días están conectados. Por eso comencé con el principio, el Cristo. Pero muchos seres en el universo, muy especiales, salen de diversas humanidades, ascendiendo a niveles insospechados todavía por una persona de la tierra, de elevación espiritual, de conocimiento y de sabiduría universal, al punto en el que ese Cristo que produjo todo mediante el Verbo logra ser comprendido a tal nivel que se encarna completo en esos seres humanos que salen de ciertos mundos con una genética y una conformación muy especial. Estos seres especiales, divinos, muy superiores a cualquier condición de ángel o arcángel que ustedes hayan podido estudiar, son comparables a lo que aquí se describe, el anciano de los días. El hombre que logró contener el Cristo en un 100% o en su totalidad. Sin embargo, comprendiendo que el conocimiento no tiene límite, sigue aprendiendo. Ese ser, a la altura a la que logra llegar, que está por encima de cualquier cosa imaginable o dicha o enseñada en la humanidad terrestre, por cualquier movimiento espiritualista que hable de dimensiones o supradimensiones. Este ser está por encima de absolutamente todo. Por una razón, logra ser el regente de una galaxia entera, un anciano de días, el creador de la vida en torno al sol central de su propia galaxia, es ese hombre. Y no debería sorprenderles lo que les digo, porque el hombre es creador. Desde Jesús nos fue enseñado que nosotros somos dioses. Y la potencia de eso se desarrolla en el futuro de las edades y del tiempo en la eternidad, así como sucedió para el anciano de los días, que ya está por fuera de todos los límites conocidos para un hombre de la Tierra e incluso de cualquier planeta de esta galaxia. Él es el creador de todos ellos. Y de él se habla aquí. Aquí, cuando dice uno semejante al Hijo del Hombre, su cabeza y sus cabellos blancos como blanca lana. El que Juan está viendo, así como Enoc y Daniel, es el anciano de los días, no es otro. Lo están viendo por una razón, porque ese sería el que habría de venir al planeta Tierra. Así es como todos estos profetas lo anunciaron a través de sus visiones. Y este es el punto de conexión con todo lo que les he dicho, que ha acontecido entre 12,000, 10,000 y 2,000 años de diferencia. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. El que es, el que era y el que ha de venir es el Todopoderoso, y eso está en Apocalipsis 1:8. No confundan esto con religión.
les estoy mostrando un estudio objetivo de lo que está escrito, cifrado, solamente para que los más, digámoslo de esta manera, dotados de la inteligencia del corazón, puedan comprender el mensaje. Porque si el Apocalipsis presenta a este ser como el que es, el que era y el que ha de venir, está manifestando abiertamente que existe de manera eterna, pero hay 3 tiempos en los que se va a presentar. Y ya sucedió uno, porque la primera venida es la manifestación de ese que es en el tiempo anterior en el que vino, el que era. La semblanza de aquel que ven en el trono, tanto Daniel como Juan como Enoc, es esta: el rostro de barba blanca, de cabello como la lana o como la nieve, y sus vestiduras también blancas. Este es el rostro del hombre que vieron. Esta es la cabeza de los días. Este es el que es. Y el que era, ustedes lo conocieron. Porque este mismo hombre, anciano de los días, se presentó en un mensaje conocido como el mensaje de Landak, traído y propiciado por hombres del Xiel-Ho, para que todos los habitantes de la tierra interesados por comprender su origen y el futuro que se les tiene deparado, si lo entienden, entonces se acercaran a estos conocimientos para que descubrieran quién es el autor de la vida, quién fue Jesús realmente. Un fragmento de ese desplazamiento del Landak que reveló la información que desde ese templo que no está en el planeta Tierra, les estoy hablando de otra dimensión en la que inteligencias y conciencias habitan y no están en el planeta Tierra esas dimensiones, pero sí se puede llegar a ellas a través de el propio corazón. De eso tal vez hablemos después en un futuro. Ese mensaje entonces dice quién es el que vio Juan, quién es el que vio Enoc, quién es el que vio Daniel como anciano de los días, porque se presenta igual como está en el Apocalipsis. Dice que es joven, pero a diferencia del guía del templo, porque esto es una narrativa, tiene el pelo largo y tiene barba, pero su cara no es como la de mi guía, es bondadosa, amable y sincera. Y escuchen muy bien, tiene una vestidura color de nieve blanca, blanca, sus 2 manos encima de la mesa. Y miren lo que dice al final: ese ser de vestidura blanca y pelo largo y barba blanca es el que vino, y ese es el que ha de venir, y ese es el que estará entre vosotros. Ustedes ya lo dedujeron por sí solos, porque no son palabras extrañas para ninguno. Y aunque esto haya sucedido por medio de un contacto extraterrestre, porque así fue como se trajo este conocimiento del Landak a la Tierra, propiciado a nivel de toda logística por hombres del Xiel-Ho desde las Pléyades, se presenta al mismo del Apocalipsis, porque el que vino es Jesús, y ese es el que era, aquí en el Apocalipsis 1:8. Pero también advierte que ese que es ha de venir, y entonces se confirma que en Landak ese es el que ha de venir y estará entre vosotros. El Nuevo Testamento dejó para todas las personas que buscan la verdad una promesa que no está en el Antiguo Testamento. La promesa de la llegada segunda de Jesús, puesto que la primera dejó completamente sellado el corazón y la mente de todos los que pudieron comprender lo que significa amarse los unos a los otros como yo los he amado, lo que significa vosotros sois dioses, lo que significa yo soy el camino, la verdad y la vida, lo que significa el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y lo que significa cada palabra y obra de Jesús.
esos son los que pueden comprender que la promesa que se estableció desde su resurrección se cumple en estos conocimientos que también la advierten porque son profecía. Ha de volver, ha de venir y estará entre nosotros. Por lo tanto, la gran conclusión es que el anciano de los días que se le mostró a Juan, que está en las visiones y en el desplazamiento del Andak, que vio también Daniel en el trono y que vio Enoc y le llamó la cabeza de los días, todos son el mismo ser. Se llama el anciano de los días. Y si ese es el que ha de venir, pero también es el que vino, deben saber que este ser, habitante del centro de la galaxia nuestra, es el que vino como Jesús. Él es el anciano de los días. Son el mismo. Cuando vino a la tierra, y se los dije ayer en la transmisión, que pueden conectarla con la de hoy si no la vieron, para que la vean después. Esa fuerza desde el centro de la galaxia, en este ser, para venir a la tierra, tuvo que comprimirse, tuvo que condensarse, tuvo que nivelarse al punto en el que pudiese nacer de vientre de mujer y manifestarse en un cuerpo humano. Y no debería ser sorpresa para ninguno, porque también está escrito en la parte siguiente, después de que Juan advierte que el Verbo era Dios. Dice que con el Verbo todas las cosas fueron hechas y sin él nada de lo que existe fue hecho. Dice también que en él estaba la vida y la vida es la luz de los hombres. Dice que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas jamás prevalecen ante ella. Y luego dice lo magnífico que tiene que ver con todo lo que estoy diciéndoles. El Verbo se hizo carne. Vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. Ahí ya está hablando de Jesús y de lo que sucedió en el planeta Tierra cuando Él vino la primera vez. El Verbo, esa fuerza inconmensurable, preexistente y creadora de todo lo que es universo, tomó carne en un hombre. ¿Comprenden lo que eso significa? Yo mismo al decirlo me quedo absorto. Me asombra lo que eso significa. Que tanto poder, capaz de engendrar planetas, universos enteros, hombres, mentes y conciencias, se haya logrado acumular para manifestarse en un solo hombre. ¡Qué maravilla! Pero no debería sorprendernos porque esa es la ley. Si se nos dijo desde el Shiel-Ho que por el hombre y para el hombre fue creado el universo y el día que el hombre desaparezca, el universo desaparecería también con él, es porque el hombre es la clave del verbo. Es porque la creación central para contenerse es el hombre. Y es porque Cristo, pensando en que tenía que repartirse en toda la creación, lo hizo insertándose en el corazón de las humanidades para poder existir en el infinito universo que éstas pueblan. Por lo tanto, el Verbo se hizo carne en todas las humanidades del universo. ¿Qué pasa con la humanidad terrestre? Es la pregunta. Bueno, es muy sencillo. Este mundo fue invadido por una rebelión que está en contra del Verbo. Este mundo fue saqueado hasta el día de hoy por una invasión que no fue producida con la fuerza del Verbo y por lo tanto lo rechaza. Pero como ve en el hombre el molde perfecto para contenerlo y sabe que si éste se desarrolla en el futuro puede seguir expandiendo la creación, ataca al hombre porque esta invasión es enemiga de la creación y por ende del Verbo. Eso es equivalente a ser enemigo del Padre Eterno y a la humanidad terrestre y a todas. Esa invasión de la que les hablo está en el planeta Tierra. Y si esta humanidad en este momento actual no tiene condiciones para manifestar el Verbo como lo hizo Jesús, es porque el corazón
único recipiente para ser contenido, está lleno de odio. Y esa fue la razón por la que ayer les hablé del perdón y de olvidar la venganza para que se dé la paz. Lo que vino a hacer Cristo como Jesús, entonces tiene un plan: deshacer las obras de la rebelión en nosotros, deshacerlas, eliminarlas, enseñando los principios que fundaron el universo y del cual nosotros provenimos, porque ese es nuestro origen. Y las palabras para hacerlo nunca fueron técnicas extrañas, como cual catedrático enseña las cosas indescifrables solo a los eruditos. No, al contrario, él dijo: de cierto os digo que los misterios del reino de los cielos no les es dado a todos. Muchos quisieran saberlo, pero solamente os es dado a los niños, a ustedes. Siempre habló sencillo, y la mayor de sus enseñanzas fue el amor y el amor. El verdadero. Si enviaba un mensajero a decir eso, no era válido. Tenía que venir él a mostrarlo en obra, porque la predicación sin la obra también es muerta. Ámense como yo los he amado. Por lo tanto, la figura de él es el referente de cómo se tiene que amar a los demás. Y el amor practicado como él lo mostró en cualquiera de nosotros que se pueda replicar esa enseñanza, deshace las obras de Lucifer en nosotros. La obra de Lucifer es el odio, no es otra. Y todo lo que éste desencadena como guerra, muerte, destrucción que provenga de nosotros, aún en nuestra propia casa. El odio es el problema. El amor es la solución. Pero eso es ininteligible para quienes no conozcan la verdad de Cristo. El anciano de los días es Jesús. Jesús es el anciano de los días. El anciano de los días es Cristo. Cristo es Jesús. Todo es equivalente y es un juego de palabras, pero en ellas está la verdad. Pero si Jesús es el hombre y es el reflejo del hombre como humanidad, varón y hembra, lo que Él es, contiene, hizo, enseñó y el poder que Él mostró, lo puede tener cualquier ser humano. Él lo dijo: vosotros sois dioses. Lo que me veis hacer aún mayores cosas, vosotros haréis. Eso sí, tenéis que seguirme. Y él ahí, cuando decía eso, no estaba hablando de hombre, estaba hablando de seguir a Cristo. He ahí al Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, dijo Juan cuando lo vio por primera vez. Después de bautizarlo y al alejarse, dijo esas palabras a sus discípulos. Y luego los envió a seguirlo a él. Los primeros discípulos de Jesús antes fueron de Juan. Y ese es el que sigue al Cordero por donde quiera que va. El Cristo. Si el hombre aprende eso, se convierte en un 144,000, que en definitiva es para ellos toda esta información. Y así será, porque es profecía y por lo tanto es cumplimiento en quienes nacieron. ¿Qué tal si nos incluimos ahora tú y yo? En quienes nacimos para ejecutar la ley eterna en la tierra y eliminar todo vestigio de la rebelión, porque finalmente conseguimos ser como Dios, cosa que exige Miguel y solo se logra reviviendo al Cristo que ya por naturaleza nosotros tenemos. Solo hay que despertarlo, solo hay que volver al origen. Amor y comprensión. Todo el universo es amor, no el poético, romántico, carnal y telenovelesco del planeta Tierra. No es amor. Es que la vida es amor. Que las madres no lo sienten y lo practican sin ningún tipo de enseñanza intelectual que les diga que lo tienen que hacer. Cuando dan a luz a sus hijos y se los llevan a su pecho y lo aman y quieren que no tengan ni hambre, ni frío y que no padezcan nada y son capaces de dar su vida por él. ¿Quién les enseñó eso? No hay necesidad de que se lo enseñen. Su naturaleza, su corazón, su espíritu, su ser, todo
lo que vibra en la maternidad aflora espontáneamente porque así es el amor. Y funciona igual en todas las criaturas vivientes y es exactamente igual en todo el universo. Solo que en la escala de las humanidades avanzadas este amor ya impera cotidianamente. Y así como una madre ama a su hijo, en otros mundos las mujeres son capaces de amar exactamente igual a los que no son sus hijos. Son capaces de amar como hermanos a cualquiera que no sea su hermano de sangre. Son capaces de aprender de todos, del niño cuando sonríe, del anciano cuando se sienta, del joven cuando es libre y busca y aprende. El amor es todo, es absolutamente toda la vida. ¿En qué momento lo encasillamos o aceptamos ideas tan banales como las que en la tierra se nos venden? De algo tan simple y a la vez tan poderoso que está en todas partes. Jesús es amor y su enseñanza puesta en práctica es el amor que necesita la humanidad. No necesita el amor de palabrería, necesita el amor de aquel que se conduele por el dolor del que está afligido, de aquel que se preocupa por quien está enfermo, de aquel que incluso siente el dolor del fracasado porque no entiende, por ciego o por necio, pero no lo juzga, lo comprende porque nunca tuvo un guía. El amor es eso. ¿Cuánto escasea entre nosotros? Pero voy más allá. ¿Será que alguna vez lo tendrán los que gobiernan el mundo? Ustedes pueden dejar de afincar sus esperanzas en ellos. ¿Qué tal si ahora las ponen en ustedes mismos? Porque ustedes sí pueden ejecutar esa ley suprema en la tierra. Los otros no. Yo les he dicho que se necesita un conocimiento que pueda abrir el entendimiento de aquellos buscadores que finalmente pueden llegar a la verdad, que no son las letras que están aquí, y sí la que descubren por dentro de sí mismos al comprenderlas. Esa es la luz sin fin, no un libro, lo que tienen por dentro, pero el libro es el conocimiento que pueden usar como llave para acceder a él. Esto no se vende. Para los muchos que me han preguntado, yo no vendo libros. Yo entrego conocimientos a los que luchan por ellos. Por esa razón, tanto Gilberto como yo, como José Delis, como los demás que pronto verán aquí en este programa, viajamos por el mundo entregándole la perla de gran precio a aquellos que la buscan y toman todo lo que tienen por basura solo por contenerla, por adquirirla. Y esa perla no es otra cosa que lo que tienen por dentro y entendieron que el conocimiento los puede ayudar a alcanzarla. Eso es todo, es la mecánica que enseñó Jesús. Lo que ustedes están haciendo es contribuir a que un plan se ejecute en la tierra, que es el 144.000, aparezca en la tierra fruto de los conocimientos que desde el verbo, ni siquiera de las estrellas, desde el verbo mismo se han preparado para la humanidad terrestre. Recuérdenlo, que Jesús dijo, venid benditos de mi Padre al reino, preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Esto es mucho más de cualquier cosa, que se pueda asemejar a lo que el mundo muestra. Ese reino ya llegó y solamente lo van a comprender y a manifestar los que se hagan uno con el Verbo, porque tienen al Cristo interior vivo completamente. Este es el conocimiento y llave para llegar a él. Muchas gracias a todos ustedes por habernos escuchado la noche de hoy. Muy buena noche para todos. Que el Padre Eterno los bendiga y que Cristo, su luz y su amor, florezca en sus corazones. Que así sea.